Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. La primera parte de esta sesión la vamos a dedicar a un tema que sugirió don Ricardo Quijarro, a quien agradezco mucho, que es darle un vistazo a los factores externos que pueden influir negativa o positivamente sobre preferencias electorales exclusivamente en Bolivia. Digo esto a pesar de que se trata de un tema clásico, un tema repetitivo de las ciencias políticas. En muchos países del mundo, por ejemplo en Europa, piensen ustedes en la época de los años 20, 30, 40, obviamente la influencia de factores externos como los avances de la Alemania nazi o los esfuerzos de la Unión Soviética o la política de los Estados Unidos han sido factores que han influido con toda seguridad y han sido estudiados sobre las preferencias electorales internas. Sin duda alguna, por ejemplo, las muy debatidas elecciones italianas en 1948, la primera después de 30 años con partidos políticos contendientes, estuvo verdaderamente influida hasta en la última aldea italiana por la cuestión si Italia debería alinearse con la Unión Soviética o con las potencias occidentales. Esa elección fue muy famosa porque realmente todos los pronósticos, y aquí vemos podríamos decir, la incertidumbre inherente a las encuestas, esas modestas encuestas del año 48 daban como resultado que Italia iba a votar mayoritariamente por el Partido Comunista, que en ese momento en Italia estaba totalmente aliado, mejor dicho, a las órdenes de la Unión Soviética. Y el resultado fue totalmente diferente. Hubo una sorprendente y sólida mayoría en favor de la democracia cristiana, país que en los siguientes 50 años gobernó Italia. Como ven ustedes, aquí vemos, entre paréntesis, el problema de las posibles equivocaciones, o diremos más suavemente, inseguridades de las encuestas electorales. En Bolivia se ha dado también este fenómeno de la influencia de factores externos. Quiero hacer una rapidísima sinopsis de esos factores. Empezaremos siguiendo la obra Últimos días coloniales del Alto Perú del historiador Gabriel René Moreno sobre la influencia, por ejemplo, que ha tenido la posible fidelidad o no a España en las primeras elecciones que se han dado. Gabriel René Moreno se calificó a sí mismo como papelista, humildemente, era un tipo muy modesto, y él lo que hizo fue recoger papeles, es decir, fuentes documentales más o menos seguras para armar sus muchos volúmenes sobre la historia boliviana. El más conocido es ese libro ya mencionado, Últimos días coloniales en el Alto Perú, donde él justamente muestra cómo la población discute abiertamente sobre fidelidad o no a España en esos meses y días anteriores a las elecciones, las primeras en la historia de este país en 1825. El método de él era un método completamente inseguro, eso de antemano les digo, pero de alguna manera nos da una leve idea de cómo era el ambiente personal, no el político, el personal,
el que se discutía en las calles, en los hogares, en esos años últimos de la colonia y primeros de la República. Él coleccionó cartas, inscripciones hechas a mano, a veces en paredes. Él reprodujo todas las inscripciones que logró ver en Sucre y Potosí. Él nunca estuvo en La Paz. Y también Gabriel René Moreno hizo una buena selección de papeles impresos. Una de las primeras cosas que hicieron los libertadores es traer una imprenta. Y esa imprenta durante muchísimo tiempo no publicó libros, sino publicó lo que se llamaban en esa época volantes, que eran hojas sueltas con propaganda política. Y ahí, por la magnitud es decir, por el número de volantes encontrados y por referencias cruzadas, por ejemplo, ¿qué decían cartas o opiniones que él escuchó de gente muy anciana? Él hizo su investigación más o menos en 1870, cuando era estudiante en San Francisco Javier. Entonces él recogió la opinión de los pocos sobrevivientes, pero también todo papel y carta que podía ser un testimonio. Y aquí viene lo interesante, estimado público. La idea de la independencia era una idea relativamente popular. Digo relativamente porque una parte de la población todavía pensaba, no lo decía abiertamente, pero pensaba que permanecer dentro del Imperio Español podría tener, por ejemplo, ventajas comerciales o protección contra la gente de Lima y Buenos Aires, que siempre quería apoderarse del Alto Perú, etc. Esto está también en una obra muy interesante del historiador boliviano Roca, José Luis Roca, que el título ya es un programa. El título de la obra se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires, lo que nos muestra que ya habían opiniones encontradas entre sí, opiniones opuestas en los primeros años de la República y en los últimos de la época colonial. Por eso estas obras tienen su interés para aquellos que quisieran investigar sobre la historia de las elecciones en Bolivia. En una palabra, aquí siempre hubo un pluralismo de tendencias políticas. Nunca ha habido una unanimidad de pareceres, aunque, como ustedes saben, la unanimidad, la unidad, es una consigna extremadamente popular en el país. Pero la realidad es que siempre ha sido, y eso no es nada negativo, una sociedad con una pluralidad de opciones electorales y políticas. Años después, estimado público, años después, cuando ya la República estaba más o menos asentada, hubo alrededor de 1842-43 la invasión de tropas peruanas al mando, por ejemplo, del mariscal Gamarra, que era presidente del Perú. Ustedes saben que se libró la batalla de Ingavi, las tropas bolivianas vencieron totalmente, deshicieron al ejército peruano y mataron al presidente del Perú en plena batalla. Lamentablemente esas tropas victoriosas no avanzaron sobre el territorio peruano, lo cual podrían haber hecho. No sé qué opinan ustedes, tropas bolivianas avanzando sobre el Perú, como hicieron una década antes las tropas del mariscal Santa Cruz con relativo éxito. Esa idea de que las dos naciones forman en el fondo un solo conjunto, al principio de la independencia era una idea relativamente popular. Y esa idea influyó en la elección del general José Valdiviano,
que era lo que podríamos decir ahora bolivianista, contrario a las pretensiones peruanas. Pasados los años, estimado público, esto lo podemos hacer muy rápidamente porque es algo conocido, vino la Guerra del Pacífico y con ello precisamente la cuestión muy debatida entre conservadores y liberales, cuál tenía que ser la política con respecto a Chile después de la pérdida del litoral. En una palabra les digo, se puede ver en cualquier libro de historia, el partido conservador, Campero, etcétera, era un partido enemigo, era un partido amigo de un arreglo con Chile. El presidente Arce y los mineros de La Plata, Pacheco, Fernández, Alonso, eran partidarios de un rápido arreglo, aunque eso significara la renuncia al litoral. Y en cambio el Partido Liberal era contrario completamente a todo arreglo con Chile. Ese fue porque ya habían elecciones generales y parlamentarias en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Ese fue uno de los temas centrales de la propaganda electoral y de la discusión para las elecciones: amistad o enemistad con Chile. Primero ganó el Partido Conservador hasta 1899 y después el Partido Liberal. Lo más curioso, como pasa muy a menudo en este país, quiero contarles brevísimamente esto: el Partido Liberal, que siempre se había opuesto a la cesión del litoral y a un arreglo amistoso con Chile, ese es el gobierno que en 1904 firma el Tratado de Límites y Amistad, como se llamó, con Chile, tratado válido hasta hoy, el famoso tratado del 20 de octubre de 1904. Y lo firma el plenipotenciario boliviano Alberto Gutiérrez, hoy completamente olvidado, un intelectual que había escrito muchos libros interesantes, por ejemplo, Los últimos años de Melgarejo. Él es una de las personas que ha tratado de buscar rasgos positivos en Melgarejo, igual que Isaac Tamayo, el padre de Franz Tamayo. En fin, hoy en día, naturalmente, la opinión pública académica es diferente, pero en esa época todavía, estimado público, había una curiosa simpatía por Mariano Melgarejo. Bueno, este Alberto Gutiérrez firma el Tratado de Paz con Chile y naturalmente tiene que llevar durante mucho tiempo el oprobio de haber firmado un tratado desventajoso para Bolivia. Entonces él mismo se da cuenta de eso y más o menos ya por 1910, él que había firmado el tratado se convierte en antichileno furioso. Como era un hombre que se había casado con una mujer muy rica y disponía de mucho dinero, él fundó 2 periódicos, uno en La Paz y otro en Sucre, para defender una posición profundamente antichilena. Hasta su muerte él fue el campeón del antichilenismo. Y yo diría que le fue bastante bien era lo que ahora se llamaría un pasa-pasa, entre 1895 y su muerte por alrededor de 1930, él estuvo con todos los gobiernos, fue 5 veces canciller de este país, muchas veces diputado y senador, y le fue en la vida extremadamente bien, haciendo una política muy exitosa al principio en favor de un entendimiento con Chile y luego totalmente en contra. Les menciono esto, estimado público, porque vemos así que algo menos que hoy en día, factores externos realmente han tenido peso
para influir sobre las preferencias electorales. Quiero mencionar una pequeña cosa hoy olvidada, pero que tuvo su importancia en las elecciones entre 1896 más o menos y 1906. Durante una década se discutió mucho sobre la influencia benéfica o maléfica del Brasil sobre Bolivia. Ustedes saben que lamentablemente a comienzos del siglo XX perdimos la guerra del Acre y un territorio que hoy es parte del Brasil. Hay un estado en el Brasil, un estado federal que se llama Acre, y parte del estado de Amazonia en el Brasil antes era un territorio boliviano. Y justamente el cerrar un tratado, aunque sea desventajoso con el Brasil, fue uno de los grandes temas de la discusión en las elecciones en esos 10 años entre 1896, 97 y 1906, cuando ya el asunto quedó zanjado por el Tratado de Petrópolis. Bolivia cedió lamentablemente ese enorme territorio y recibió una compensación monetaria muy pequeña y la construcción de un ferrocarril, el ferrocarril Madera-Mamoré, que no sirvió para nada, que nunca se ha usado. El ferrocarril está ahí, estimado público, y nunca sirvió para fines comerciales o de transporte, fines bolivianos. Ni tampoco brasileño es un ferrocarril abandonado. Tenemos también, con el paso del tiempo, durante el siglo XX, la creciente influencia de los Estados Unidos sobre el mundo entero. Y eso obviamente fue en parte muy mal recibido, sobre todo por lo que podemos denominar la izquierda boliviana. El imperialismo yanqui, las invasiones que hicieron los norteamericanos a varios países del Caribe, etcétera, etcétera, todo eso cayó muy mal y siempre ha habido aquí la idea, falsa o no me atrevo a afirmar, que los Estados Unidos son responsables de alguno de los males del país. Hoy día, justamente a las 18:30, en la Facultad de Sociología, se presenta un libro sobre un gran autor y ensayista boliviano, muerto muy prematuramente, Sergio Almaraz. Y Sergio Almaraz ha sido con sus libros, El petróleo en Bolivia, El poder y la caída, Requiem para una república, sus 3 grandes obras, ha sido precisamente aquel que ha indicado que muchos de los problemas de Bolivia dependen justamente de la intromisión norteamericana. Este autor, hasta hoy, estimado público, es muy popular. La obra reunida de Almaraz ha sido publicada hace poco como un volumen muy bien hecho por la Biblioteca del Bicentenario. O sea, en una palabra, la obra de Almaraz ha pasado a ser un clásico de las ciencias sociales y de la literatura boliviana. Aquí pregunto a los jóvenes politólogos si en las clases de politología ustedes han tratado la obra de Almaraz. Yo simplemente quiero mencionarles que este autor ha sido muy importante porque él ha formado en parte la conciencia que podríamos llamar izquierdista antinorteamericana, muy fuerte, tanto entre partidos de la izquierda como el PIR, el POR, el Partido Comunista. Él estuvo en los dos, en el PIR y en el Partido Comunista, y en el MNR. Él también estuvo en el MNR, fue viceministro de Trabajo y Previsión Social. Él murió muy joven, a los 39 años, pero ha dejado una obra que, aún para criticarla, es una obra muy, muy interesante. Además, era un brillante estilista y él ha escrito algunos de los textos más memorables
de la historia literaria boliviana como Los cementerios mineros, un hermoso ensayo donde él explica por qué, pese a la estatización de las minas en 1952, por qué los mineros seguían siendo los pobres y los explotados del país en la década de 1960. Un texto muy, muy interesante, que termina con la famosa frase que puede ser considerada como una frase crítica, pero también como una muestra de desesperación. Los cementerios mineros, este ensayo termina con la frase: Bolivia es el país donde todo es mezquino, menos el sufrimiento. O sea, donde todo va mal, donde todo sale mal, menos el gran mérito virtuoso que es la capacidad de sufrir sin quejarse. Entonces, por esas razones, y porque Almaraz fue el fundador del Partido Comunista de Bolivia, el hombre que dividió al PIR, al antiguo Partido de la Izquierda Revolucionaria, y fundó el Partido Comunista, estimado público, a los 20 años. Imagínense ustedes lo que hubiera podido producir este enorme talento si hubiera vivido más tiempo y no hubiera muerto a los 39. Una pena. ¿Qué es lo que dice Almaraz? Sobre todo en su durísima crítica al gobierno de René Barrientos Fortuny, del general que mediante golpe de Estado terminó con los 12 años del MNR. Almaraz dice que la gran parte de los problemas del país se deben a la intromisión del imperialismo y que por lo tanto hay que votar por partidos que quieren reducir o simplemente eliminar la influencia norteamericana, como según Almaraz lo trató de hacer el MNR en sus primeros años, cuando hubo la estatización de las minas, la reforma agraria, etc. Entonces, aquí tenemos a alguien que sin duda ha influido sobre, aunque sea modestamente, poca gente lee libros, ha tratado de influir sobre los procesos electorales, también por su labor que podríamos llamar política. Él nunca pudo, un hombre pobre, nunca pudo visitar una universidad. Sí, nunca pudo estudiar en la universidad. Tuvo que trabajar desde muy, muy joven. Pero era realmente un tipo extremadamente interesante. Por eso hoy, a esta hora, le están haciendo un homenaje en la Facultad de Sociología. Y se está presentando un libro que se llama Albores desde Almaraz, con ese curioso título. Quiere decir, me imagino, amaneceres o esperanzas nuevas a partir de Almaraz, algo así. Le han puesto el título Albores, que no me parece una maravilla, pero en fin. ¿Qué tiene que ver esto con las elecciones? Indirectamente mucho, porque él es anterior a Zabaleta, que era su amigo, anterior a Marcelo Quiroga Santa Cruz, y seguramente es el intelectual que más ha influido sobre la izquierda boliviana, si exceptuamos a Guillermo Lora. Entonces, como ha influido mucho y ha tratado de fundamentar intelectualmente la aversión, la negación a lo que significa la influencia norteamericana, él indirectamente ha creado esa atmósfera que se ha llamado el nacionalismo de izquierda o el socialismo nacionalista, recuperando figuras que hoy son claves para la izquierda. Por ejemplo, Benzu, Daza, los generales Toro y Bush, etc. Es decir, es una obra muy interesante. Vamos a ver, estimado público, que la situación electoral
y política siempre es más compleja de lo que uno se imagina el primer momento. Justamente vamos a ver eso porque en este último punto, vamos a ver que esa simpatía por la izquierda es también algo muy controvertido y algo muy opuesto por muchos sectores políticos bolivianos, no necesariamente de izquierda. El problema, estimado señor Quijato, es que las preferencias electorales muy a menudo no tienen que ver con ese tipo de reflexión que hace usted, que es una reflexión que yo llamaría realista, praxeológica, lo que tiene que ver con la praxis. La mayoría de la población a veces, no siempre, vota por emociones. Y una emoción muy fuerte y muy humana es echarle la culpa a alguien por lo que le pasa a uno. Todas las culturas del mundo hacen eso, en Bolivia no es en nada diferente. Y aquí se le echa la culpa al agente externo. Eso es lo que he estudiado este curioso personaje que todavía está en los antiguos billetes de 100 bolivianos, en los que todavía circulan de la antigua serie, todavía está Gabriel René Moreno. Y él muestra en este libro, Últimos días coloniales en el Alto Perú, que ya en esa época, o sea, poquito antes de 1825, todavía, ya había en la población boliviana una fuerte tendencia a echarle la culpa por lo que pasaba a agentes externos, al imperialismo español, a las influencias de los comerciantes de Buenos Aires, a la influencia maléfica de los limeños, etc. Él ha compilado una serie muy interesante de testimonios sobre cómo personas normalitas, o sea, personas que escriben carta a la familia, también pueden leer ustedes lo mismo en un volumen compilado por Mariano Baptista Guzio, que se llama Cartas para comprender la historia de Bolivia, que también es un libro de la Biblioteca del Bicentenario, o sea, se ha vuelto un clásico. Cartas para comprender la historia de Bolivia incluye muchas cartas de la época colonial. En la época colonial, como no habían redes sociales ni nada por el estilo, la gente todavía escribía cartas al antiguo y muchas se han conservado. Y en esas cartas, que la mayoría casi todas son familiares, sin embargo, como había mucho tiempo y la gente no tenía televisión ni las diversiones actuales, etc., soltaban un poco la lengua sobre lo que pensaban. Por ejemplo, hay una serie de cartas de un padre famoso, oidor de la audiencia de Charcas, o sea, un alto empleado de la burocracia española, que le da consejos a su hija. Le da consejos cómo debe tratar al marido, muy interesante. Le da consejos cómo engañar al marido sin que el marido note. A la hija le da consejos muy sabios y muy buenos. Unas tácticas muy buenas, porque él sabe como varón cómo uno puede ser engañado. Entonces a su hija amada le da unos consejos. Bueno, pero eso es aparte. En las cartas también se trasluce lo que pensaba mucha gente. Como ya había esa ligera decadencia de la plata, ya no era el siglo XVII, que fue el más glorioso de la explotación de plata, sino que en el XVIII ya, y sobre todo a principios del XIX, la producción de plata se había reducido muchísimo. La gente se preocupa, ¿por qué ocurre eso? Y la respuesta por el por qué, que es siempre una pregunta por causas profundas, a menudo es echar la culpa a lo que uno cree que es el enemigo. Entonces ahí estos tipos dicen, no es que el Cerro Rico de Potosí esté bajando la ley, no, es que los comerciantes de Buenos Aires nos ponen condiciones cada vez más difíciles. Son los limeños que nos hacen una competencia desleal. Son los mexicanos
mexicanos con las minas de Guanajuato y Zacatecas que nos hacen una competencia desleal y han hecho bajar el precio de la plata en el mercado mundial. Es decir, siempre se busca a un extra, a alguien que está fuera del propio contexto, como si fuese el causante, es decir, la fuente de los males del país. Todas las sociedades del mundo hacen eso. Los nazis en Alemania, el Partido Fascista Alemán, lo hizo brillantemente con un éxito de público enorme al acusar a la pequeña minoría judía de todos los males de Alemania y de la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso, estimado público, tiene una influencia electoral, tal vez no decisiva. Por ejemplo, en esta última elección que acaba de pasar hace pocos días, este problema de imperialismo o no ha jugado un papel secundario. No ha sido, como yo me acuerdo de mi niñez y juventud, por ejemplo en las elecciones del 51, cuando el tema del imperialismo era realmente extremadamente importante y se creía que los varones del estaño eran la punta de lanza del malvado imperialismo, lo cual nunca pudo ser probado. Bueno, entonces vemos aquí estos factores externos. A toda velocidad